Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejora tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrena tu cerebro. Llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte, junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrena tus sentidos. ¿Qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Una de las cosas que surge a través de los AUF-TV Boys es que se estaría analizando y viendo la idoneidad de Pablo Ferrari por su vinculación al gobierno. Hacen referencia a un artículo, creo que es el 7, un artículo. Bien. Yo no digo que no se le vaya a dar el certificado de idoneidad, que yo creo que se lo tendrían que dar, olvídate, se lo tendrían que dar. Pero yo les voy a recordar a ustedes, que nos siguen, que nos bancan, que están del otro lado, qué pasó en el año 2018, cuando la Conmebol, dirigida por el actual presidente Alejandro Domínguez, y con la misma secretaria adjunta de la Conmebol que tiene al día de hoy, la misma secretaria adjunta, se generó un tema del 2018 con relación a Edwin Oviedo. ¿Quién era Edwin Oviedo? Por aquel entonces el presidente de la Federación Peruana, pero que tenía un montón de denuncias por hechos presuntamente en aquel momento ilícitos, que luego se terminaron confirmando y Oviedo terminó cayendo en cana. Una situación desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, que continúa hasta el día de hoy, arregló una prisión domiciliaria durante la pandemia. Y si bien hoy está en ese tipo de situación, sigue todavía dependiendo de resoluciones judiciales, hasta el día de hoy. Bueno, a Edwin Oviedo le terminó dando la Conmebol el certificado de idoneidad. Y ahora están viendo si se lo quieren dar a Ferrari. O no se lo dieron a Del Campo tiempo atrás. ¿Me explico? Entonces yo digo, ¿qué pasa en la Conmebol? ¿Qué hay? ¿Hijos y entenados? Pregunto. Si estás de este lado te doy el certificado y si estás del otro no te doy ninguno. Pregunto. ¿Quiénes otorgan los certificados de idoneidad? Pregunto, ¿los que otorgan los certificados de idoneidad en la Conmebol son idóneos en la materia para poder hacerlo? Pregunto, yo sigo preguntando. Hoy salí con el preguntómetro a la calle. Vamos a analizar. Edwin Oviedo. Algunos lo saben, otros no tienen por qué saberlo, por eso se lo comento. Fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol entre el 2015 y el 2018. 3 años presidente de la Federación Peruana. Y en su gestión fue exitosa en lo deportivo. La blanquirroja clasificó al Mundial tras 36 años de ausencia. ¿Qué de su vida luego de aquel logro? Pregunta. Edwin Oviedo, nacido el 10 de enero del 71, ha sido un empresario destacado en el rubro azucarero, formando el reconocido Grupo Oviedo. Al margen de su labor en los negocios, el experimentado hombre corporativo también tenía pasión por el deporte y se convirtió en presidente de Juan Aurich de Chiclayo. O sea, llega a la Federación Peruana producto de ser presidente de Juan Aurich. El positivo balance que mostraba el Ciclón del Norte, el equipo con Oviedo a la cabeza, hizo que el directivo pueda convertirse en presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tras vencer a Federico Cunio en las elecciones en su momento. Fue así que Edwin dejó Juan Aurich y asumió el liderazgo de la Federación Peruana de Fútbol en lugar de Manuel Burga, quien tenía 12 años en el puesto. Burga también metido en todo el tema de FIFA Gate. La estadía del empresario en el máximo ente rector inició en el 2015, cuando delegó la dirección deportiva a Juan Carlos Oblitas, y a la vez eligió a Ricardo Gareca como DT de la blanquirroja. O sea, Oblitas en la estructura del área deportiva, resuelto por Oviedo, y Gareca como el técnico de la selección peruana de fútbol en aquel momento. Las decisiones terminaron siendo vitales, dado que el combinado nacional creció futbolísticamente, siendo tercero en la Copa América de Chile 2015 y clasificando al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, meses después de la Copa del Mundo, del 2018, la permanencia de Edwin Oviedo en la Videna se cortó abruptamente al ser investigado por presuntos vínculos criminales. Debido a este proceso, Oviedo estuvo preso de forma preventiva en el penal de Chiclayo en el 2020. Luego cumplió prisión domiciliaria por la pandemia de COVID-19 y en diciembre del 2021 fue liberado por el Poder Judicial, pero la indagación por su caso aún persiste. En la actualidad está Edwin alejado de lo que es el fútbol. O sea que hay un proceso del 2018 en adelante donde Oviedo termina siendo investigado y termina siendo encarcelado. Una investigación que sigue hasta el día de hoy. Bien, dicho esto, yo les voy a hacer escuchar en los próximos minutos
un audio que tiene que ver justamente, lo tengo que encontrar, me va a llevar unos segundos, que tiene que ver justamente con la presencia de la secretaria adjunta de la Conmebol en el Congreso de Perú en aquella época. Porque los congresistas de Perú decían, ¿cómo puede ser que Oviedo, que está con presuntamente situaciones comprometidas por temas criminales, la Conmebol le haya dado en su momento, con esto pendiente, el certificado de idoneidad? Entonces, vamos a escuchar en los próximos minutos, o en los próximos segundos, un audio que tiene que ver con un medio peruano, cuando justamente se analiza por parte de un periodista, estamos en el Congreso, dice el periodista peruano, lo vamos a escuchar. El Congreso recibe representantes de la Conmebol. Y entre los representantes de la Conmebol que recibe a la secretaria adjunta de la propia Conmebol, Montserrat Jiménez. Y es Montserrat Jiménez, que en el Congreso lo van a escuchar a ustedes, dice, representando a la Conmebol, que sí, en verdad se le otorgó certificado de idoneidad a Edwin Oviedo. Y que si bien está en un proceso de investigación, toda persona en mi país, dice, supongo que ustedes es igual, ella es paraguaya, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo digo, si toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿por qué entonces a Arturo del Campo no le dieron el certificado de idoneidad cuando quiso ser candidato a la presidencia de la AUF? Porque en aquel momento había un proceso abierto que terminó liquidándose, no pasó absolutamente nada. Si toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿por qué a Del Campo no se lo dieron? Si toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿por qué no se lo dan ahora a Ferrari? Que eso no significa que no se lo vayan a dar. Significa que ya están en este tema diciendo, bueno, pero su vinculación de Ferrari con el gobierno no estaría en condiciones por el artículo 7 de la reglamentación vigente de que se le pudiera otorgar el certificado de idoneidad. Lo que están haciendo es ir hacia un lado y hacia el otro. Che, me conviene, le doy el certificado, no me conviene, no se lo doy. ¿Vamos a escuchar este audio? Porque esto no lo digo yo. Esto lo presenta un periodista peruano. Y lo que van a escuchar, la voz femenina, es de la propia Montserrat Jiménez, secretaria adjunta de la Conmebol. Acá está, lo escuchamos. Obviamente hay una pausa de por medio, ¿no? Que va a terminar en un segundo nada más. Acá. Así es, Samuel, ¿cómo estás? Así vamos a hablar de deportes aquí porque la Comisión de Educación está analizando y recibiendo a dos invitados importantes. Se trata de los representantes de la Conmebol y también de la Federación Peruana de Fútbol. La señora Montserrat Jiménez Granda es secretaria adjunta y directora jurídica de la Conmebol. Ella ha señalado que de derogarse la ley, de tocar a una ley que afecta a la Federación Peruana de Fútbol sin ser una amenaza, significaría la suspensión de nuestro país en Juegos Internacionales. ¿Qué es lo que más dijo Montserrat Jiménez? Vamos a escucharla. Cuando ustedes preguntan si nosotros escuchen el examen de idoneidad de la Junta Peruana de Fútbol, lastimosamente eso no está incluido en los estatutos de la Federación Peruana. Sí hemos realizado un examen de idoneidad al señor Edwin Oviedo, puesto que él conforma parte del Consejo de la Conmebol y también conforma comisiones dentro de la FIFA. Oviedo, en FIFA y en Conmebol, le autorizaron el examen de idoneidad. Sin embargo, todos los hechos que ustedes están relatando son hechos que hoy están en manos de la justicia peruana y mal podríamos nosotros dar una opinión acerca de algo que está siendo estudiado por la justicia. En mi país, me imagino que al igual que ustedes, la presunción de inocencia es algo sacramentado y es algo que tenemos que defender hasta tanto haya una sentencia judicial que nos demuestre lo contrario. En caso de que una sentencia judicial así lo demuestre, ya nuestras entidades tomarán las medidas que correspondan. Bien, y hasta ahí Montserrat Jiménez, secretaria adjunta de la Conmebol, mano derecha de Domínguez, que sigue estando en la Conmebol y mano derecha de Domínguez. Fue al Congreso a explicar por qué a Oviedo, y leímos los antecedentes de Oviedo, se le había dado el certificado de idoneidad. Oviedo integraba, por ser presidente de la Federación Peruana, integraba ¿qué? El Comité Ejecutivo de Conmebol. Necesitaba el certificado de idoneidad previo. Pero además integraba grupos de interés en la FIFA. O sea, tenía la doble función, como tiene Alonso, Conmebol y FIFA.
El tema que Oviedo tenía un montón de antecedentes criminales que están siendo que fueron juzgados por la justicia, y en todo ese proceso estuvo preso, encarcelado. Y hoy, con situaciones pendientes de la justicia, alejado del fútbol. 2022. Esto fue en el 2018. Entonces, a Oviedo le dieron el certificado de idoneidad y no se lo dieron a De Campo. A Oviedo le dieron el certificado de idoneidad y no se lo dieron, o no, o a ver, o están analizando y empiezan para adelante y para atrás, a ver si se lo dan a Ferrari. Que la única culpa que tiene es en las redes sociales haber demostrado su partidarismo por Peñarol. Entonces, muchachos, no jodamos. Después que trascendió esto, porque esto no es de ahora, es todo 2018. Pasa que uno se queda con determinadas grabaciones. La Conmebol sacó como una especie de comunicado diciendo que en realidad no se le había dado el certificado de idoneidad a Oviedo. Ahora yo digo que Montserrat Jiménez, secretaria adjunta, mano derecha de Domínguez, no sabía si se lo dieron o no, y fue a un congreso a decir que le dieron algo que en realidad no le habían dado. Es que se lo dieron, después no sabían qué hacer, tenían que retroceder en lo que habían hecho. Y después de esto sacaron como una especie de comunicado, dieron a entender que bueno, que en realidad el certificado de idoneidad no se lo habían dado. Y esto te demuestra que la Conmebol va, ¿para dónde va el viento? El viento va para un lado, la Conmebol para ahí. El viento va para otro, va para acá. Si el viento es de cola y favorece la estructura de la Conmebol y aquellos dirigentes que a través del respaldo de la Conmebol, como pasa con el presidente actual de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pretenden continuar por el proceso político e instalarse, como se va a instalar ahora, en una futura reelección, y fenómeno, ahí sí está todo bárbaro. Ahí sí te van a dar el certificado de idoneidad. Ahora, si por ahí se presenta alguien que quiere ser opositor, que quiere ser la oposición, en una democracia donde se supone que tenés que llegar o no por méritos propios y convencer o no a tus votantes, y bueno, le ponemos todos los palitos para que llegue complicado. O si llegue al final, llegue trastabillando permanentemente. Entonces, ¿qué se está haciendo desde que Ferrari dijo que va a ser candidato? Se le bombardea todo el camino político. Primero con los AUTV Boys, reitero, para que no haya duda, AUTV Boys, que sacan toda la información que quieren sacar justamente para darle palo a Ferrari, o que condiciona a Ferrari, que no era necesario porque su partidarismo por Peñarol, lo que había puesto en las redes sociales, cualquiera podía acceder a ello. Y ahora con este famoso tema de si le damos o no la idoneidad a Ferrari por su vinculación con el gobierno. Yo digo que hay cosas que son claras. Entonces, más claro que esto, echale agua. ¿Qué van a decir del otro lado? No, Montserrat Jiménez no era, esa voz no es la de Montserrat Jiménez. Es una imitadora de Montserrat Jiménez. No, fue Montserrat Jiménez, la adjunta, secretaria adjunta, mano derecha de Domínguez, que fue al Congreso peruano, se sentó y dijo, le hemos dado, es cierto, el certificado de idoneidad a Oviedo. Porque en mi país, Paraguay, supongo que ustedes es el mismo, toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Bueno, en ese proceso termina siendo encarcelado Oviedo por presuntas situaciones criminales. Ahora, ¿por qué ese concepto no aplica para Uruguay? Porque yo no estoy jugando si está bien o está mal lo de Oviedo. Yo digo, ¿por qué no aplica para Uruguay? Toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. ¿Cuál fue el pecado que cometió desde el punto de vista jurídico Arturo del Campo? Arturo del Campo. ¿Cuál fue el pecado que cometió desde el punto de vista penal Arturo del Campo? Dígamelo cuál. ¿Y cuál es el pecado que está cometiendo en lo jurídico y en lo penal Ferrari para estar viendo si le damos o no el certificado de idoneidad? ¿Me explico? Hasta además poco inteligentes. Porque sabe Alonso que tiene hoy la vaca atada con la cantidad de votos que necesita para ser presidente. Y tenía una preocupación. ¿Cuál era? Si Nacional se iba para este lado. Nacional se encargó, Nacional mismo, de decir, estamos del otro lado, estamos del lado de Alonso, vamos a votar a Alonso. Entonces, ¿cuál es el problema? Hasta son más inteligentes y le dan rápidamente el certificado de idoneidad al actual Pablo Ferrari para que no haya problema ni discusión. ¿Me explico?